Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos estudiando la lección de los menores, señal de reverencia. Vamos a ver, aprender cosas interesantes que nosotros necesitamos aplicarlas a nuestra vida, ¿no? Cuando estamos en el eslabón de la gracia y el versículo se encuentra en Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestar no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ahora, ¿tú sabes lo que es un enemigo? Piensa en quién es tu enemigo. Ahora, tú sabes las causas que motivaron a esa persona o lo que hizo para que sea tu enemigo. Ahora, Jesús, cuando estuvo en esta tierra, él predicó unas cosas diferentes de las que había, ¿no? Decir que amen a los enemigos. En esa época requería era que los judíos amaran a los romanos que los habían conquistado, les estaban quitando sus dinero, habían matado a sus esposas, a sus hijos, y eso era amar a los enemigos. Hoy día podemos también decir, también en esa época, como en todas las épocas, era amar a aquellas personas que te han hecho daño, que han robado a tu familia, que quizás han abusado de ti o quizás te insultan, te hacen pasar por malos momentos. Pero la predicación que Jesús le dijo a la gente en esa época era amen a sus enemigos. Es bien fácil amar a una persona que te ha hecho el bien, una abuelita, una tía, una vecina, una persona que te hace vivir momentos agradables. Y es fácil porque ha hecho una buena acción contigo o tú le tienes cierto cariño. Pero lo raro es que ahora cuando Jesús estaba predicando, la gente decía amén a los enemigos. Y acuérdate que entre las personas que se encontraban ahí, que escuchaban, estaban soldados romanos, soldados del rey Herodes, había gente que no era judía, paganos también, había ladrones, había prostitutas, había personas pecadoras, habían personas cristianas. Y cuando ellos escucharon eso, hasta ellos mismos se quedaron sorprendidos. Un soldado romano decía, este judío y está diciendo que me quieran a mí, que soy soldado romano. Aquí pasa algo raro con este predicador, ¿no? Entonces, en Lucas 6:27 al 31, Jesús, a vosotros lo que hoy os digo, Jesús le decía a todos los que me están escuchando, decía Jesús, amen a vuestros enemigos, háganle bien a los que le hacen, a los que los aborrecen. Esto era algo nuevo, diferente. Quizás en algunas culturas se practicaba, pero no en todas. Cuando era decir, por ejemplo, el soldado que vino y mató a tu papá, tú tienes que ir, darle de comer, vestirlo, ser amable, ser gentil, y eso no es una cosa, no es una cosa fácil. Inclusive Jesús dijo, bendecida a los que os maldicen y orar porque os calumnian, ¿no? Jesús decía que había que decirle, orar, pedir a Dios una bendición para estas personas que te han hecho daño. Oren por los que los calumnian. O sea, tú sabes que una persona ha hablado mal de ti, ora por ellos para que Dios los bendiga y les perdone. Y Jesús decía algo más todavía. Al que te hiera en una mejilla, dale también la otra. O sea, si alguien te pega, dale la otra para que te vuelva a dar. Eso no es fácil, ¿verdad? Pero esto es sinónimo de que en ti está Jesús. ¿Verdad? Jesús amó, es un ejemplo para nosotros porque y él lo que predicaba, lo practicaba, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante en las lecciones que hemos visto. Dice, al que te quite la capa y hay una persona que te ha robado la ropa, y si te pide alguna vez algo, dáselo, ¿verdad? Y a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelvan, ¿no? Si alguien te lo coge y no le pidas que lo devuelva. Porque, y como haréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, ¿no? Y esto era rarísimo.
La gente que venía hacia Juan el Bautista, le escuchaban que él decía que se arrepentía, y Juan el Bautista también le había dicho muchas veces a los soldados que ellos necesitaban ellos realmente que si alguien le roba, no le roben, le decía a los soldados, no roben, no pidan dinero extra, practiquen la justicia. Y ahora Jesús era más claro y más específico como lo había sido Juan. Y esto era diferente, porque los judíos tenían un odio hacia los romanos. Odiaban a la gente que no era judía. Así que era, por lo tanto, esto era algo extraño y sorprendente. ¿Por qué Jesús pedía que uno ame a los enemigos? Que ame a los soldados, que le quitaban el dinero, mataban a las mujeres, violaban a las mujeres, pegaban a los ancianos, y eso era algo que pasaba cada día, pero Jesús le decía que con ellos había que hacer buenas acciones, ¿no es cierto? En otra oportunidad Jesús dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen, y orad por lo que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, Jesús pedía no solamente que los amemos, que oremos por ellos, que hagamos actos de amor por esas personas que nos tratan mal o que nos odian, porque todos en alguna vez en nuestra vida nos vamos a encontrar, o casi siempre, con personas que no nos quieren, nos aborrecen, nos insultan porque somos diferentes. Nosotros somos llamados a ser diferentes, como Juan el Bautista. Juan comía diferente, Juan predicaba diferente, se vestía diferente, él hablaba de Dios diferente, predicaba diferente, y él se mantenía en esa diferencia y todo el mundo decía que era un profeta de Dios. Y los adventistas somos llamados a ser diferentes. Adoramos a Dios en un diferente día que es el sábado, o usamos el dinero diferente, no bebemos, no usamos porque tenemos un estilo de vida diferente. Ahora, si nosotros hacemos estas cosas por diferencia, es porque Dios somos hijos de Dios, porque Dios amó y ama al pecador, ¿verdad? Ahora, ¿quién puede escuchar esto? ¿Quiénes creen que venían a escuchar esto? Por supuesto que los vivos. ¿Y quién está vivo? Los nacidos de nuevo, los hijos de Dios. Jesús nos habla hoy, 2000 años después, nos da su palabra a sus hijos, ¿no es cierto? La Biblia. Y este mensaje es para ti y para mí, porque los muertos ya no pueden hacer buenas acciones a la gente mala. Ahora, nosotros hemos vivido y hemos escuchado y vemos películas, hay testimonios, hay de acerca de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando 6 millones de judíos fueron asesinados por los alemanes, los nazis en esa época. Esas personas tenían que aprender a amar y perdonar, ¿verdad? Quienes habían matado a su familia. Habían familias de 40 personas que habían asesinado a los 39 y solo esa persona había quedado de esa familia. Le habían quitado sus propiedades, le habían quitado todo lo que, le habían quitado sus posesiones. Pero Jesús enseña que nosotros tenemos que amar a todas las personas y saberlas perdonar. Perdonar es olvidar las cosas que han pasado. Ahora, eso también es para nosotros que somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que entender, escuchar y obedecer, porque cuando escuchamos nosotros estamos entendiendo, escuchamos y obedecemos. Es nuestro deber como hijos de Dios entender, escuchar, obedecer la palabra de Dios. Y Jesús, él amó a sus enemigos porque los sacerdotes después los condenarían a muerte. Jesús los amó, los perdonó, murió por ellos en la cruz e hizo actos de bondad con ellos. Jesús mandaba sus bendiciones, ¿no es cierto? Pero nunca guardó un rencor, un resentimiento y no provocó división, porque cuando tú amas a una persona que no te quiere, que te aborrece, que es tu enemiga, no fomentas desunión. ¿No es cierto? Porque no estás provocando que la otra persona, que las personas se dividan un grupo a tu favor y el otro grupo no. Así que las enseñanzas de Jesús eran impactantes. Acuérdate que te he dicho, escuchaban sacerdotes,
fariseos, publicanos, el pueblo judío, los soldados, me imagino que habrían así los ojos de grande porque yo decía que me quieran a mí, que le he quitado, que le he robado, que he abusado. Eso era algo impactante y mostraba que Jesús era un hijo de Dios y tenía un mensaje diferente porque somos llamados a ser diferentes. Ahora, ¿tú le crees a la palabra de Dios? Porque muchos dicen, no, yo leo la Biblia, pero es bueno leer la Biblia, pero hay que creer lo que la Biblia dice, hay que aceptar lo que la Biblia dice. ¿Hay que creer en estos versículos? ¿O es que hay versículos que no hay que obedecerlos? Son versículos, pero no, eso no, como que no funciona en nuestra vida. Pues déjame esto es decirte que la Biblia tú tienes que obedecer lo que la Biblia dice. Hay cosas que ya han pasado, como por ejemplo matar un corderito para pedir el perdón de los pecados. Eso ya terminó porque Jesús murió en la cruz por nosotros. No hay necesidad de hacerlo. Pero los otros, por ejemplo, traer ofrendas, eso no ha pasado de moda. El diezmo hay que obedecerlo y también amar y perdonar y hacer el bien a las personas que nos rechazan, ¿no? Por supuesto, como te dije, que la gente escuchaba, estaban los discípulos, los soldados romanos, los soldados de Herodes, estaban ahí los fariseos y cuando escucharon esto, muchos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y es verdad que es duro, ¿no? ¿Tú crees que es fácil para una muchacha que ha sido violada por un hombre tener que amar a esa persona? No te digo casarse, porque la Biblia no dice que te cases. Amar a esa persona, perdonarla. Cuando una persona perdona, olvida. O sea, olvida las malas experiencias que tiene, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, los judíos de la Segunda Guerra Mundial, cuando sus familias fueron asesinadas, les quitaron sus posesiones, su ropa, les cortaban el pelo, los encerraron en campo de concentración. Escuché el testimonio de una persona que ella sí perdonó y ella escribió una carta de perdón a los nazis porque habían matado a toda su familia para que ella fuera liberada, porque ella vivía con esa angustia, ese dolor todos los días, recordaba a sus parientes, las malas experiencias. Era duro, pero ella estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Es necesario que nosotros tengamos eso en cuenta, ¿no? Que Jesús escuchó lo que ellos decían porque duro es esta palabra y entonces le decía que Jesús le dijo, ¿esto les ofende que ustedes tengan que, eh, tengan que realmente, amar a un enemigo? Y eso es importante porque esto es duro. Esto es duro porque como les digo, esto es duro porque realmente, amar a una persona así no es fácil, nunca ha sido fácil, pero es un proceso que uno tiene que aprender a amar y perdonar y hacer buenas cosas con las personas, ¿no? Es como esta señora judía que perdonó a todos los nazis, ella hizo una carta, ¿no es cierto? Y hizo una fundación, ¿no es cierto?, para ayudar a aquellas personas que como ella habían pasado por grandes penalidades, pero ella perdonó a aquellos que le habían hecho daño, ¿no? Aquí tenemos nosotros a los judíos, un grupo de judíos que en la Segunda Guerra Mundial a las mujeres y a los hombres les cortaron el pelo, los metieron en campos de concentración, les ponían esas ropas, no tomaban solamente un litro, una sopa con unos vegetales y papas, era todos los días durante que duró la guerra, ¿no? Eh, es bueno entender que realmente Jesús vino a hacer un cambio, ¿no? Eh, algunas personas engañan al mundo diciendo que algunas de las palabras de Jesús no son aplicables para nosotros, pero sí, nosotros podemos aplicarlo, porque esta señora que es una viejita, ella ya de más de 80 años, ella realmente perdonó a quienes habían asesinado a toda su familia.
Y cuando ella aplicó el perdón, no solamente le perdonó a ellos, aunque ellos ya estaban muertos, a sus descendientes, ella aprendió a dejar el resentimiento, el rencor, el odio, que uno a veces se motiva por un disgusto, ¿no? No se puede, a veces dice la gente, engaña al mundo y dice, no se puede cumplir en esta época, ¿no? Yo que voy a perdonar a mi vecino o al banco que me ha robado o a esa persona que me hizo daño a mis hijos o ese papá que me golpea, que es alcohólico. Lo que Jesús dijo es para todas las épocas y porque hay una diferencia. Porque Dios no guarda rencor. Dios no odia a los judíos porque mataron a Jesús. Los judíos se condenaron porque mataron a Jesús y ellos dijeron, bueno, este hombre, que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero nunca fue que Dios odia a los judíos o odia a otras personas de otra nacionalidad porque mataron a Jesús. Dios, en cambio, ofrece su perdón y debe interpretarse siempre que esto no es algo real. En el camino de nuestra vida nos vamos a encontrar con personas que van a ser difíciles, que se van a burlar porque somos adventistas, porque no comemos puerco, porque no bailamos o porque tenemos una vida diferente, aún nuestros parientes. Pero cualquier sea la acción que tengan en contra de nosotros, nosotros debemos actuar con cortesía, con amabilidad, ayudar a quien lo necesita, ¿no es cierto? Y si esa persona es una persona que te hizo daño, ayúdala, porque esa persona reconocerá que él cometió un error y reconocerá que tú adoras a Dios. Y esto es bastante importante, ¿no? Jesús busca que nosotros seamos diferentes y mostremos una forma, un amor de forma diferente. O sea, Dios no quiere que tú solamente ames a la gente que te quiere. Es bien fácil si una persona ha sido buena. Yo recuerdo una señora que era amiga de mi abuelita, tenía una tienda al frente de la casa y cuando yo cumplí años, ella me regaló dulces y caramelos y galletas el día de mi cumpleaños que tenía en su tienda. Y yo me fui con mucha, y nunca se me ha olvidado. Yo encontré hace poco en Facebook a su hija y le conté, y es muy fácil amar a la hija de esta señora, porque ella todavía vive, por las cosas que me hizo. Pero es diferente cuando alguien que te ha hecho daño, te ha hecho pasar malos momentos, tú le hagas acto de amor y de perdón, ¿no es cierto? Que Jesús quiere que nosotros amemos como Él nos amó y tomó la decisión de amar y con sacrificio amar a nuestro prójimo y amar a nuestros enemigos. Cuando Jesús enseñaba esto, mostraba que diferente. Y eso es algo importante que nosotros tenemos que darnos cuenta. Jesús era diferente. Sus predicaciones eran diferentes. La gente que escuchaba eran diferentes. Habían romanos, habían judíos, habían griegos, había gente pagana, había gente pecadora, habían fariseos. Pero cuando escucharon eso, ellos mismos dijeron, esto es duro, ¿no? Nada es fácil si lo quieres hacer por tu propia cuenta, pero es fácil cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, ¿no? Hace unos años yo leí una historia cuando tenía 14 años de una esposa de un pastor que adoptó unas niñas que estaban abandonadas por una madre que estaba loca. Y entonces la loca apareció y le empezó a pegar a la esposa del pastor porque había adoptado a sus hijos, ¿no? Y ella, cuando recibía los golpes, ella le pedía a Dios fuerzas para poderse recuperar y poder amar a esa persona que la estaba golpeando. Es así, ¿no? En la vida vamos a encontrar personas que han hecho daño en tu vida, que pueden haberte hacer mucho daño a tu familia, que te pueden hacer sentir mal, pero aplica lo que Jesús dijo, ámalos, haz actos de amor, ora por ellos. Y cuando esa gente vea eso, va a aprender que hay un Dios que vive en tu corazón, ¿no es cierto? No es fácil, pero Dios siempre es nuestra fuerza y lo hacemos porque Dios es amor. Acuérdate que Jesús hizo lo mismo. Cuando Jesús estaba enclavado en la cruz, pidió el perdón por aquellas personas que lo estaban crucificando, por aquellos que le habían pegado, por aquellos que lo habían condenado. Jesús amaba a Judas, Jesús perdonó a Judas, pero realmente era porque el amor que él tenía, ¿no? Jesús no tenía un rencor
hacia nadie. Dios no tiene un rencor hacia nadie porque mataron a su hijo. Y es el amor que nosotros nos muestra y es una señal de reverencia. Yo creo que las personas que escucharon ese sermón, esa predicación de Jesús, hubo cambios en ellos. Algunos lo aceptaron y otros lo rechazaron. Pero aquellos que lo aceptaron, el mensaje de Jesús, han sido personas que han llevado este mensaje hasta nuestras épocas. Que Dios nos ayude a mantenernos siempre en el amor de Dios y a dar amor a las personas que nos hacen el bien y también a aquellas que nos hacen la vida difícil. Aún en la iglesia encontramos personas que te van a hacer sentir mal. Pero cualquier sea la situación, recuerda que Dios es amor. Así que ten siempre esas personas y no, cuando las veas, hay que ser prudente porque Jesús también dijo que ser prudentes, hay que saberlos perdonar, hay que darles oportunidades y hay que hacer actos de amor por ellos. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana.